A la hora de usar Power Pivot, podemos crear columnas calculadas y medidas. Pero estos son dos mundos distintos y en esta clase vamos a entender bien de qué se trata cada uno. Ambas herramientas usan el lenguaje DAX, que vamos a ver en detalle más adelante. Las columnas calculadas nos permiten agregar una nueva columna a nuestra tabla, en base a una fórmula que definamos. Es muy similar a agregar una columna en Power Query. La nueva columna evaluará fila por fila y devolverá un resultado fijo para cada fila. Por eso se dice que las columnas calculadas entienden el contexto de fila. Como vemos en el ejemplo, se agrega una nueva columna, valor per cápita, que calcula lo que se gastó en cada mesa por persona. Noten que el valor que se crea para cada fila toma en cuenta el contexto de fila. En la fila 1, 5.000 se dividió entre 5 comensales. El resultado completo se guarda en la tabla como una nueva columna, consumiendo espacio en memoria. Las medidas calculan valores agregados, es decir, resumen toda la fila de una columna en un solo valor. ¿Se acuerdan cuando vimos las herramientas en Power Query que evaluaban y obteníamos un único resultado al evaluar una columna? Las medidas funcionan igual. Este único resultado, al ser el mismo para toda la columna, no tiene sentido insertarlo en cada una de las filas. Como vemos en el ejemplo, sobre la columna total cuenta se pueden crear varias medidas, agregando el total de los gastos de cada mesa de distintas maneras. Por ejemplo, sumando, promediando o extrayendo mínimos y máximos. Si hacemos memoria, ya venimos generando medidas al usar tablas dinámicas cuando desplazábamos una columna numérica al área de valores y definíamos de qué manera agregar esta columna. Al usar Power Pivot vamos a evitar generar medidas arrastrando una variable numérica al área de valores. Esto se llama medida implícita. Siempre usan de manera predeterminada la suma y como se imaginarán, esta puede no ser nuestra necesidad. Si bien las medidas implícitas cumplen sin ningún problema lo que podemos necesitar en un análisis, son muy limitadas, porque solo podemos usarlas desde la pivot. Una buena práctica es crear todas las medidas de forma explícita. Esto nos dará mucha más flexibilidad, pudiendo reutilizarlas en cualquier lugar donde el modelo esté conectado, sin depender de la pivot específica. A diferencia de las columnas calculadas, las medidas se calculan cuando las usamos. Esto está buenísimo, porque ocupa mucho menos espacio en memoria. Lo único que Power Pivot guarda es su nombre y la fórmula de cómo se crea. Y en cuanto la usamos, se genera el resultado y lo pone a nuestra disposición. Entonces, las medidas no viven en ninguna tabla exclusivamente, sino que están definidas dentro del modelo. Las medidas se calculan en base al contexto de filtro, definido por el layout o disposición de nuestra tabla dinámica, es decir, qué filtros usamos, qué filas hay y qué columnas hay. Como vemos en el ejemplo, la suma del total de cuentas se hace para las filas dentro del contexto que define la pivot. Los pagos con tarjeta son las filas, qué comieron en la terraza son las columnas y el filtro dado por aquellos que calificaron con 10 al servicio. Recién dentro de todo este contexto se suma el valor gastado y es el monto que se devuelve en la medida dentro de la tabla dinámica. Si vemos en la tabla completa, las filas pintadas son las que cumplen con la condición de la pivot, es decir, con el contexto de filtro. En Power Pivot, las medidas también se calculan en base al contexto de filtro. La única diferencia es que ahora no tenemos una sola tabla, sino que tenemos varias. Podemos filtrar la columna a una tabla en base a cualquiera de las columnas que están relacionadas. Es importante en este momento que prestemos extrema atención a la dirección de los filtros, las tablas y las relaciones. Podemos divisar 3 pasos de cómo se calcula una medida. Primero, se observa qué columnas están definiendo el contexto de la medida, filas, columnas y filtro. Luego, se filtran estas columnas en las tablas de búsqueda y la acción del filtro cascadea hacia las demás tablas relacionadas, en aquellas donde la relación es una a muchas. Finalmente,
se va a generar el cálculo de agregación para devolvernos la medida que definimos con nuestra fórmula. Como resumen, usaremos las columnas calculadas para insertar un valor fijo fila por fila. Y generalmente en la pivot las vamos a usar para definir el contexto de filtro con dentro de filas, columnas o las slicers. Las medidas las usaremos para trabajar con valores agregados y siempre se van a usar en la pivot dentro de la sección de valores.